Buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo espacio de rotativo 5D en esta tarde de jueves 18 de agosto. Tenemos 17 grados actualmente en territorio nacional y vamos a hablar de temas sumamente interesantes. Como siempre, noticias de lo que acontece en el país, en la región y en el mundo, el plano económico, del plano comercial, empresarial y también, por supuesto, temas de actualidad. En este primer bloque tenemos entrevistas. Vamos a conversar un poco de lo que concierne a la inteligencia artificial. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de ella? ¿Cuáles son los tabúes que giran en torno a la inteligencia artificial? ¿Cómo se aplica la misma tecnología en el mundo de los negocios, por ejemplo, y en el Paraguay? ¿Qué tanto se ha avanzado y qué tanto provecho o rentabilidad puede llegar a generar esto para el mundo empresarial y muchos otros detalles más? Vamos a convertir para esto con una persona muy entendida en esta área, que le agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde. Él es gurú justamente en inteligencia artificial y en pocos días más comparto esto también para la teleaudiencia, aquellos interesados. El 26, 27 y 28 de agosto se lleva a cabo el Tigo Campus Party Paraguay, donde justamente este invitado, aquí vamos a presentarlos ya en segundos, va a estar disertando respecto a la inteligencia artificial y todo lo concerniente a este mundo sumamente fantástico. Él también tiene un material muy interesante que ya con la simple descripción de lo que es su libro que se lanzó el año pasado nos deja con muchas dudas y con muchas ganas de conocer más acerca de esto. Este material titulado ¿Cómo piensan las máquinas?, de Freddy Vivas nos llama a introducirnos a este gran mundo de lo que sería la digitalidad y lo que justamente dice. Leo un pequeño fragmento y ya lo presento nada más. Dice: este libro podría haber sido escrito por una inteligencia artificial propiamente y no solamente por un humano en un documento de Word, aunque en parte así fue. Con inteligencia artificial podemos escribir ensayos, incluso libros y también, entre muchas otras posibilidades, predecir cuántos pacientes podían llegar a un hospital con gripe, por ejemplo, dentro de 15 días. Es un universo realmente fantástico el que se puede llegar a generar con estas tecnologías, y saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ella es lo que queremos conocer un poquito más a continuación. Lo presentamos a él y le agradecemos por su tiempo. Él es ingeniero en sistemas de la información, es egresado del profesorado universitario en disciplinas industriales. Él es cofundador y CEO también de Rocking Data. Con nosotros Freddy Vivas en esta tarde. Freddy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, David. Muy contento de estar hablando con ustedes y la audiencia y gracias por la presentación también. Bien, ahora un poco más de tiempo porque lastimosamente la vez pasada no pudimos ahondar en muchos temas de esto que hace la inteligencia artificial, pero creo que ahora sí contamos con un poco más de espacio y podríamos tocar ciertos puntos interesantes. Primeramente, hacemos un resumen porque en días más vas a estar presente aquí por el país para presentarnos no solamente tu libro más a fondo, sino también quitar muchas dudas respecto a esta área tan pero tan interesante. Sí, la semana que viene tengo la oportunidad, la suerte de estar allá en Asunción. Voy a quedarme desde el miércoles 24 hasta el 28 en el evento que me invita, que es el Tigo Campus Party. Es un evento muy lindo. El Campus Party es un evento que es global y es muy interesante. Invito a la audiencia que pueda asistir porque se habla de tecnología, se vive la tecnología. Estás ahí, te pasa un robot caminando por al lado, ves un dron o te pones a jugar y aprender. Es un ambiente muy nerd para los que les gusta todo esto. A mí me fascina y hace muchos años ya que lo puedo visitar. Y voy a estar dando una presentación sobre inteligencia artificial justamente, que es uno de los temas que sin duda más les interesa a ellos y a muchísima gente, ¿no? Así que el 27 voy a tener la oportunidad de presentar. Excelente eso, Freddy. Cuando hablamos de inteligencia artificial, aquellos que no están muy ahondados en el tema, que no tienen mucho conocimiento o a grandes rasgos nada más manejan el concepto, piensan automáticamente en una máquina, en algo físico, tangible, concreto, que es ajeno a los procesos que desarrollamos diariamente. Pero esto para nada es así, está mucho más cerca de lo que uno se imagina. Sin duda, tal cual. Uno suele pensar en un robot. De hecho, yo al principio renegaba un poco de esa idea, pero en la portada de mi libro puse un robot porque me di cuenta de que es el concepto que más fácil resulta para explicar estas ideas. Pero un robot no tiene por qué necesariamente tiene que tener un cuerpo. Puede ser un robot de software, digamos, puede ser un programa, ¿no?
Justamente esos programas son los que construimos nosotros todos los días con Rocking Data. Son algoritmos, que también es otra palabra que se escucha mucho en los últimos años. Los algoritmos son viejos, no es nuevo el concepto de algoritmo. El algoritmo podemos decir que es un pedazo de código de programación que resuelve un problema, ¿no? Podríamos decir también que es como una sucesión de pasos para resolver algo. Entonces, lo que sí cambió es que antes los algoritmos era como que, imagínate que se creaban reglas, ¿no? Si pasa tal cosa, hacer tal otra, ¿no? Por ejemplo, si una persona cobra determinado sueldo y hace tantos años que trabaja, le vamos a poder dar tanto crédito. Ahora, eso era muy lineal, digamos, ¿no? Lo que pasó en los últimos años es que se empezaron a incorporar a esos algoritmos el concepto de aprendizaje. Y ahí hay una revolución, ¿no? Porque cuando hablamos de que la máquina puede aprender, estamos empezando también a compararnos con una inteligencia que no es la inteligencia humana, sino que es una inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, podemos decir que es un concepto que simula la inteligencia humana, la original, digamos, ¿no? Entonces nosotros como humanos, ¿qué hacemos? Podemos hablar, podemos ver, podemos aprender y podemos hacer un montón de otras cosas, ¿no? Podemos entender lo que otra persona le dice. Y esas capacidades, de alguna forma u otra, las máquinas están empezando a desarrollar. Cuando hablamos de una máquina que aprende, lo que estamos diciendo es que puede entender ciertos comportamientos con ejemplos, ¿no? Y empezar a tomar ese comportamiento histórico, esos datos que empieza a entender para tomar una decisión más inteligente. Entonces, imagínense que eso lo vemos todos los días. Cuando miramos una película, por ejemplo, en una plataforma de películas, las plataformas ¿qué hacen? Van viendo, bueno, Freddy le gusta este género, le gusta este actor, miran determinados horarios, miran un celular y no miran una pantalla grande. Entonces, cuando le hago una recomendación, si yo entiendo todo eso, hago una recomendación que tiene una determinada probabilidad muy alta de que le interese a Freddy ese nuevo contenido, en función a todas las otras cosas que fue viendo esa persona, ¿no? Le gusta Stallone, le gusta Schwarzenegger, bueno, le recomiendo una película de Chuck Norris, ¿no? Entonces, esa recomendación basada en datos tiene un algoritmo que aprende y a eso le llamamos ciencia de datos, a eso le llamamos inteligencia artificial. Y de todo eso lo podríamos llevar al mundo de la salud, ¿no? Por ejemplo, donde hay máquinas que tienen esta visión artificial, donde pueden identificar en una radiografía una fisura en un hueso, por ejemplo, ¿no? Y lo pueden identificar con una probabilidad de éxito aún mayor que los médicos más especializados. Eso ya está pasando hoy, ¿no? Entonces, esa disrupción que vemos en el mundo de los negocios, como decías vos, está llevándose al mundo de la salud, está llevándose al mundo de la educación, y eso es fascinante, ¿no? Abre muchas oportunidades. Fácilmente hablando, por En el ejemplo. mundo de los negocios, Freddy, el trabajo que hoy realiza un broker financiero, por ejemplo, que tiene que estar haciendo el seguimiento constante del ritmo de tantos mercados, me imagino que hoy ya se aplica con inteligencia artificial para poder tener un panorama de qué tanto va a crecer un indicador, cómo se va a comportar en los próximos 6 meses, cuáles son las acciones más prudentes para tomar en determinado momento del año, ¿no? Igual, exacto. Y mira, una cosa que es muy normal tomarla como el ejemplo más concreto de aplicación de ciencia de datos son los modelos predictivos, que es esto que estás mencionando, ¿no? Anticiparnos al futuro con una determinada precisión. Por ejemplo, nosotros no solo creamos estos algoritmos para empresas, por ejemplo, empresas que son del mundo de la banca o de las finanzas, sino que también hemos hecho, por ejemplo, algoritmos para sanatorios médicos, ¿no? En época de COVID y de grandes cantidades de personas enfermas con COVID, lo que hicimos fue un modelo predictivo que les ayudó a predecir cuántos casos de COVID iban a ingresar en los próximos 15 días. Y con una precisión que llegó a tener casi el 98%. El 98% de precisión significa que ellos veían, no sé, van a ingresar 85 personas, ingresaban 83 personas. Ese tipo de predicciones, lo que logra hacer es, si vos tenés una predicción más o menos precisa o lo más precisa posible,
podés empezar a decir, ok, necesito más médicos, necesito más insumos, o puedo dar vacaciones a los médicos. Básicamente lo que estamos hablando es reducir el riesgo, entendiendo cómo pueden pasar las cosas en el futuro. Y eso mismo aplica a cuánto voy a vender de un producto, cuánta gente me va a entrar a mi página web, cuántos equipos tengo que reparar en la calle en función a si va a haber tormenta o no. O sea, empiezo a usar muchos datos para anticiparme a situaciones y con esa anticipación yo logro disminuir el riesgo en la toma de decisiones. Por eso, ¿no?, las grandes empresas del mundo están utilizando estos algoritmos. Si miramos cómo funcionan los líderes de las industrias, todas en el centro tienen un algoritmo. La lógica que tiene Waze, por ejemplo, Waze o Google Maps, donde uno pone una dirección, entiende todos los caminos anteriores de las personas a esa dirección, entiende qué pasa en el contexto, hay un corte de ruta, se cayó un árbol, lo que pase en un lugar específico, y te hace una recomendación, te dice, si salís en esta autopista, te vas a ahorrar 5 minutos. Te hace una recomendación basada en datos que te puede servir para cumplir tu objetivo de una manera mejor. Esa lógica es la que la ciencia de datos viene a traernos. No suple el proceso de decisión del broker, por ejemplo, no suple a la persona como un médico especialista, ni tampoco un directivo de una universidad, sino que le da más información con una mirada hacia el futuro para que tome una mejor decisión. Basado en esta premisa que acabas de compartirnos, Y surge también un tema muy tabú que tiene que ver con este conocimiento, desconocimiento más bien hacia la tecnología, donde quizás Hollywood no ha ayudado mucho con las últimas películas en los últimos años, como Yo Robot de Will Smith, donde vemos que la inteligencia artificial cobra fuerza, vida y básicamente la humanidad corre peligro. Es ahí donde ingresa mi siguiente pregunta: ¿cuál es el límite entonces de aprendizaje de la inteligencia artificial? Y esto también para que el televidente tenga un poco más de conocimiento y no se asuste tanto con lo que estamos viviendo hoy día. Yo soy fan de la ciencia ficción, a mí me encanta, y de hecho en mi libro juego mucho con eso porque me parece entretenido, y lo primero que trato de hacer siempre es que la gente se divierta cuando aprende, ¿no? Porque creo que es la mejor forma de aprender, y estos conceptos que pueden sonar medio lejanos, ¿no? Porque, no, esto es cosa de ingenieros, esto es cosa de súper gente que matemática, estadística, y bueno, hay un poco de eso, pero también hay una posibilidad para mucha gente que no viene del mundo del conocimiento técnico e ingenieril, digamos, que se pueda meter en esto, ¿no? Por ejemplo, en Rocking Data tenemos gente que estudió filosofía, gente que estudió marketing, gente que estudió economía. Eso abre el juego, ¿no? Y en este caso, respecto a tu pregunta, yo creo que la ciencia ficción justamente nos vino a plantear siempre como una batalla, ¿no? Las máquinas versus los humanos. Yo creo que está todo en nuestras manos, en el sentido que las máquinas son muy buenas haciendo algunas cosas, por ejemplo, son muy buenas haciendo cálculos. No hay manera que nosotros podamos hacer cálculos más rápidos que una máquina. No hay manera que detectemos más rápido algo dentro de un video o de una imagen. Las máquinas son superiores en ese sentido. Pero sí hay cosas que las máquinas nunca van a hacer. Nunca van a poder tener empatía, tener creatividad, tener sentimientos, tener conciencia, como mucha gente se viene hablando de esto porque, bueno, hubo casos como una inteligencia artificial que gente de Google dijo que tenía conciencia, digamos, ¿no? Y sin embargo, lo que está pasando en ese caso, por ejemplo, es que tienen una capacidad de lenguaje muy poderosa que te puede hacer dudar, donde uno ve textos muy bien escritos, como pasa en el prólogo de mi libro, textos muy bien hechos, uno piensa, ok, es una máquina que puede escribir como un humano, entonces tiene una inteligencia de lenguaje como la de un humano, pero lo que hay que entender es que eso es una capacidad es como si fuese una copia de una copia de una copia de un texto, es como si fuese un loro que puede reproducir palabras como si fuese un humano, pero no entiende lo que está diciendo realmente, no comprende el concepto. Entonces, yo creo que estamos lejos de eso. El objetivo que yo trato de perseguir y que también trato de difundir es esta cuestión de cómo nos podemos apoyar las tecnologías para hacer mejor lo que hoy podemos hacer, ¿no? Hay ejemplos muy lindos, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Envision, que es una empresa de Países Bajos, que desarrolló una especie de gafas que te los pones y si tenés dificultad visual o personas ciegas,
imagínate que pueden ir caminando y cuando se ponen enfrente de algo, un auto, una silla, les dice, estás enfrente de una silla, se los dice en un auricular, ¿no? Estamos hablando de algo que parece realmente futurista de ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de una inteligencia artificial usando lo que se llama visión artificial para interpretar el mundo que lo rodea y convertirlo a voz para que lo escuche con claridad en el idioma que quiera la persona que está con esas gafas puestas. Esto parecería algo imposible de pensar hace 10 años y hoy lo tenemos disponible, eso está a la venta. Entonces, eso a mí realmente me genera el pensamiento positivo de que hay mucha gente pensando en cómo lo uso para bien, ¿no? Tenemos que seguir en esa línea, ese es el desafío grande, ¿no? Totalmente, es que cuando uno se pone a pensar en las posibilidades, Es un mundo increíble, casi sin límites de lo que se puede llegar a generar con inteligencia artificial. Pero estoy imaginándonos en su máxima expresión. Si lo bajamos a tierra, su mínima expresión, cuando ingresamos a una página web e intentamos chatear buscando, digamos, respuestas en el globo de atención al cliente, ya es una inteligencia artificial la que empieza a comunicarse con nosotros. Desde esa mínima expresión a la máxima expresión, ¿cuánto es el camino, cuánto es el tramo que tenemos que recorrer? Exacto, me parece buenísimo el ejemplo y yo creo que una cosa que está pasando es que estamos encontrando que la interfaz, o sea, la manera que nos conectamos con las máquinas, como es un celular o con una computadora, es un poco ineficiente. Escribir en un teclado nos cuesta tiempo, nos podemos equivocar y las mejores maneras de interactuar con las máquinas seguramente van a ser o nuestros datos biométricos, nuestra cara, nuestros gestos, o probablemente la voz, ¿no? Entonces la voz, como así pasa con Siri, por ejemplo, cuando yo le hablo y le doy una indicación, le digo, Siri, prendeme las luces, Siri, encontrar un restaurante para comer vegetariano cerca de mi casa, y va interpretando la voz, eso también es inteligencia artificial, aplica algoritmos de entendimiento del lenguaje natural, del lenguaje que estamos usando nosotros, y los convierte a órdenes para que busque en, por ejemplo, Google, ¿no? Entonces, esas tecnologías están súper avanzadas. Lo que creo que va a empezar a pasar es que esas tecnologías se van a aplicar a cosas más cotidianas. Por ejemplo, en un banco. Un banco probablemente tenga la aplicación con un botoncito de un altavoz donde uno le diga, decime mi saldo, y cuando te diga tenés tanto saldo, le digas transferir a David tanta dinero, ¿no? Y te va a decir, ok, poneme la cara, te relee la cara y te transfiere la plata. No tenés que usar nada más que eso. Creo que ese tipo de aplicaciones las vamos a empezar a ver más seguido. Ya la tecnología está ahí. Creo que hay un tema de evolución del avance en la puesta en producción, o sea, realmente ejecutar casos, ¿no? La tecnología de inteligencia artificial tiene más de 50 años, desde la época de Alan Turing, el código Enigma, esa película que la recomiendo para que la vean, desde esa época sale inteligencia artificial, pero ahora es realmente cuando empiezan a surgir los casos bien concretos, ¿no? Los celulares ayudan a eso, la nube, que cada vez más barato el procesamiento, cada vez hay más datos, entonces eso hace que, y también, bueno, pandemia aceleró todo esto, sin duda, todas esas cuestiones hacen que existan cada vez más casos concretos de aplicación de inteligencia artificial, así que a tu pregunta, estamos cada vez más cerca. Freddy, volviendo una vez más al mundo de Negocios. ¿Es viable que una empresa en el corto plazo y en la época que estamos viviendo pueda seguir adelante o sostenerse sin tener un acercamiento a esta clase de tecnología? Mira, yo creo que la respuesta corta es no. O sea, hace unos años se veía esto como una herramienta para ser más productivo, una herramienta para hacer mejor lo que ya estabas haciendo. Hace 10 años. Yo trabajé en multinacionales en este tema hace unos 10, 12 años. Y era como una cosa deseable, digamos, ¿no? Ahora es algo obligatorio. No hay manera que una empresa no tenga un correlato en el mundo digital. O sea, se comprobó en los últimos años, especialmente con la pandemia en el medio, que no hay ninguna empresa que tenga un negocio que funcione en el mundo físico que no tenga que tener un correlato digital, ¿no? Ya se está hablando de un concepto que se llama phygital, que sería una fusión entre el mundo digital y el mundo físico, donde los datos van a ser la principal herramienta, los datos y la inteligencia artificial. ¿Cómo entiendo a los consumidores?
¿Qué me compro el que me compra siempre? ¿Qué le recomiendo al que me compra siempre? ¿Cuál es el precio correcto para David o para Freddy? ¿Cuál es el mejor canal para escribirle a David? ¿Es un mail? ¿Es un WhatsApp? ¿Es un llamado? ¿Cuáles son los mejores horarios? Por ejemplo, si me compró tal producto, ¿qué otro producto le recomiendo? ¿No? ¿Cuánto dinero me puede dejar en el próximo año un cliente como David? O sea, entender esas cuestiones, entender cuándo un cliente tiene posibilidad de dejar de comprarme o irse a la competencia. Los algoritmos de Machine Learning aplicados a los negocios tienen esa función. Podríamos sintetizarlo en vender más, fidelizar a los clientes o optimizar un proceso. La optimización de procesos es una cosa que realmente tiene un impacto tremendo, que se habla muy poco, pero que en los próximos años van a empezar a pasar. Nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto en Perú, en una cementera, la cementera más grande de Perú, que entregaba productos en camiones, entrega productos en camiones. Y lo que hicimos fue un algoritmo de optimización matemática, que lo que les ayuda a hacer es achicar el tiempo del delivery del producto del camión, y con eso pensar que ahorran en costos de choferes, ahorran en costos de delivery, para los clientes les es más barato recibir el producto, y además contaminan menos el planeta porque consumen menos combustible. Entonces, este tipo de proyectos son un clásico proyecto que yo creo que en el futuro va a haber cada vez más, de optimización para la mejora del rendimiento de los productos y servicios. Y las empresas van a tener que sí o sí aprovechar estas herramientas para ser competitivos y mantenerse líderes, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de estas herramientas. Y de estos conceptos, Freddy, hablamos de IA, hablamos de la ciencia de datos, el Big Data, lo que concierne a el Internet de las cosas. Todo esto son conceptos transversales a cualquier tipo de sector o área. Ya decíamos, aplicación directamente al mundo de los negocios, a la salud, a la gastronomía. Es decir, en cualquier área esto puede ser muy bien aprovechado y potenciado al máximo, ¿no? Sin duda, hasta te diría las menos esperadas, ¿no? Por ejemplo, en el agro, en el campo, donde yo hace poco estuve en un congreso acá en Argentina de AgTech, que sería Agrotechnology, ¿no? Y donde estuve disertando sobre este tema, pero principalmente aprendiendo, hablando con productores, hablando con especialistas. Es increíble las cosas que se están haciendo, donde, por ejemplo, se usa visión artificial, que es la visión artificial básicamente es la capacidad de las máquinas para ver, ¿no? Donde están todo el tiempo sensando, cruzando, como comentabas recién, con sensores de IoT, sensores de Internet de las Cosas, que están midiendo humedad, temperatura, viento, diferentes variables. Se cruzan esos datos con lo que, por ejemplo, drones pueden detectar en el campo, y se hacen predicciones, por ejemplo, para optimizar el riego. Entonces, terminás haciendo más eficiente tu campo, haciéndolo más automatizado, contaminando menos o consumiendo menos pesticidas o uso de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, son herramientas muy poderosas que por suerte están abarcando industrias que antes no eran tan tradicionales, pero que en los próximos años yo creo que va a haber muchísima inversión. Se estima que es la tecnología en la que se va a invertir más dinero en los próximos 10 años. Es impresionante realmente el Freddy, y yo me quedo a todas Las posibilidades que se van creando simplemente con la imaginación. Imagínate poder bajar eso a tierra y empezar a aplicarlo a procesos tangibles en una empresa, por ejemplo. Las posibilidades creo que son infinitas realmente. Redondeando, Freddy, agradeciendo el gran espacio que nos brindas en esta tarde. El próximo 26, 27 y 28 se lleva a cabo el Tigo Campus Party y la gente va a poder acercarse para formar parte de toda esta disertación que vas a estar llevando a cabo, que esto es una puntita nada más, me imagino, de todo lo que se va a desarrollar en el día, ¿no? Sí, 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 la verdad que estoy muy ansioso por ir y compartir con ustedes. De hecho, seguramente me acerque también al canal a hacer alguna entrevista en el piso. Nosotros también en Rocking Data estamos teniendo una estrategia de empezar a estar con más presencia en otros países, además de Argentina, y Paraguay para nosotros es un país súper interesante por el desarrollo inminente de la aplicación de estas tecnologías. También estoy charlando con universidades para hacer cosas allí. La verdad que es para mí muy, muy alentador todo lo que se viene, y los invito a todos a acercarse al evento, porque no solo estaré yo, habrá otros invitados de varios países del mundo trayendo las tendencias, conversando. Es muy vivencial también, se puede estar ahí todo el día, hay gente que se queda a dormir directamente, así que muy contento y bueno, los espero a todos.
Espectacular, realmente, Freddy. Gracias por tu tiempo en esta tarde muy amena, interesantísima la charla y tenemos que poner más sobre la mesa y en la agenda temas tan relevantes hoy y transversales, independientemente del segmento donde hoy usted se esté desempeñando. Conocer más, ahondar en el mundo de la tecnología y la innovación a través de la inteligencia artificial, bueno, puede abrirnos un mundo de posibilidades. Freddy, muchas gracias, muchos éxitos y bueno, esperamos tenerte en piso próximamente, ¿por qué no? Seguramente semana que viene estoy por ahí, así que les voy a llevar un libro para que lo tengan y lo puedan leer. Gracias por el espacio, David, se nota que te gusta y te interesa el tema y eso hace que más gente se pueda involucrar, ¿no? También hay que decir, hay muchas posibilidades laborales en este mercado, va a haber mucha demanda en los próximos años y siempre es difícil cuando sos joven también comenzar a trabajar y creo que hay una gran oportunidad ahí, así que para todos los que estén viendo, que sepan que hay una posibilidad en eso, se pueden meter y aprender y comenzar. Sin duda, la invitación ya está hecha. Pero bueno, nosotros con esto, momento de hacer la pausa. No se desprenda, son las 17:33. Tenemos 17 grados actualmente aquí en territorio nacional. Hacemos un corte, a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.